FM 89.1, Radio Universidad. Casi las 5:30 de la tarde y la preocupación, por supuesto, que nos tiene día a día, minuto a minuto, es el COVID, ¿no? El COVID-19, que hace más de un año que al mundo entero lo tiene entre las cuerdas. Por eso ahora vamos a hablar con la licenciada Leticia Seriani. Ella es la subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Leticia? Guille Toivero, Jorge Chamorro y Noelia Betancourt la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, en principio preguntarle, ¿no? ¿Cómo ven ustedes la situación, más allá de que es alarmante y demás, pero queremos un poquito más de detalle desde adentro? No, la verdad que tal como la describí, ¿no? Alarmante, preocupante, con una situación muy compleja, más compleja aún que la del año pasado o la primera ola, por varios motivos, pero principalmente por la velocidad en la que se están dando los contagios. Tenemos un aumento, bueno, además de que hemos superado ampliamente el pico del año pasado, que tuvimos a fines de agosto. La verdad es que nosotros tuvimos un pico en agosto del año pasado, después de 3 o 4 meses de pandemia. Nos dio tiempo para preparar el sistema de salud, pero además fundamentalmente los casos se fueron dando de manera distribuida en el tiempo y eso nos permitió que el sistema de salud no se sature. Hoy la realidad es otra, nosotros tenemos muchos casos juntos y al mismo tiempo y eso es lo que genera la mayor presión sobre el sistema de salud. Claro. Y lo que lo pone más en riesgo. Lo mismo respecto a lo heterogéneo que es la provincia de Buenos Aires. Nosotros tuvimos una primera ola donde en un primer momento los casos se concentraron en el AMBA y luego cuando comenzaron a bajar en el AMBA se empezaron a dar algunos focos o brotes en el interior. En ese momento tenemos casos en toda la provincia en simultáneo y eso también hace que la situación sea muy compleja. Así que la verdad que estamos preocupados, evaluando, digamos, qué impacto van a tener las medidas que se han tomado. Y en función de eso, bueno, se irá definiendo si es necesario tomar otras medidas, sobre todo teniendo en cuenta que estamos con una campaña de vacunación en curso, que viene muy bien, que ha adquirido un ritmo importante y que necesitamos un tiempo de mucho esfuerzo de parte de todos, de mucho cuidado para poder avanzar con esa campaña de vacunación y vacunar a la población de mayor riesgo para que esta segunda ola no produzca tantos fallecidos como está produciendo en otros países del mundo. Claro, Leticia, ahora 2 preguntas le quiero hacer y después ya le paso con mis compañeros que también seguramente tienen inquietudes. Usted dice que nos agarra peor, pero con el tema de las vacunas uno tiene la esperanza de que quizás peor en casos, pero no con tantas complicaciones a nivel salud con los de riesgo, ¿no? Sí, lo que pasa es que para eso necesitamos seguir avanzando con la campaña de vacunación. Si los casos siguen aumentando tan rápidamente como lo están haciendo, probablemente vamos a tener un número alto de fallecidos. Hoy sí vemos el impacto de la campaña de vacunación, por ejemplo, en la población de trabajadores de la salud, donde tenemos casi al 100% de los trabajadores vacunados y donde uno ve cómo claramente, mientras avanzan los contagios en la población general, no avanzan de la misma manera en los trabajadores de salud y mucho menos, los cuadros graves o los fallecidos. Ahí uno ve el impacto de la campaña de vacunación. Lo que pasa es que estamos hablando de un 100% de ese grupo vacunado, mientras que todavía nos falta, no mucho, hay que decirlo también, y por eso me parece que es importante ponerlo en esa perspectiva, ¿no? Que el esfuerzo que tenemos que hacer no es un esfuerzo tan prolongado. Nosotros calculamos que con este ritmo de llegada de vacunas, en 2-3 semanas podríamos tener a todo ese grupo que estamos priorizando, que son los de mayor riesgo vacunados. Entonces, es un esfuerzo grande por 2-3 semanas, justamente para llegar a ese 100% también en los mayores de 60, y que eso que estamos viendo hoy con los trabajadores de la salud lo podamos ver con ese grupo poblacional. Sí, si los casos aumentan tan rápido, no vamos a llegar a ese 100%. Con respecto a eso del aumento de casos, digo, más allá de que por supuesto es muy preocupante, ¿tiene que ver también el nivel de casos que estamos viendo con que hay mucho más testeos porque ya se conoce mucho más del virus que el año pasado o no? No, para nada. Hay que desterrar ese mito de que hay más casos cuando hay más testeos, para nada. Bien.
no se trata de testear mucho, sino de testear bien, y obviamente hay una mayor cantidad de hisopados. Nosotros estamos arriba de 20.000 hisopados diarios en la provincia, pero no es porque se esté hisopando más que se encuentran más casos, es más bien al revés. Lo que sucede es que tenemos mucha gente con síntomas, muchos casos sospechosos, y eso hace que aumenten los hisopados. Nosotros seguimos sosteniendo a rajatabla el protocolo tanto nacional como el de la provincia de Buenos Aires, que indica que solamente se hisopan las personas que tienen síntomas y que son casos sospechosos de la enfermedad, y entonces ese aumento de los hisopados tiene que ver con la circulación del virus. Noé. ¿Qué tal, licenciada? Bueno, en estos últimos días estuve viendo muchísima gente que empezó a preguntarse qué va a pasar o cuáles son las estadísticas en cuanto a las clases presenciales. Y hay mucha gente incluso que hasta dejó de mandar a los niños a las escuelas por miedo, ¿no? a esta nueva ola. ¿Cómo son las estadísticas en ese sentido? No, la verdad es que nosotros también venimos monitoreando muy de cerca la situación de las escuelas. De hecho, la provincia de Buenos Aires es de las jurisdicciones que más y mejor reporta la situación de las escuelas. Hay un sistema nacional para reportar estos casos y la provincia es quien más viene reportando en ese sentido. Y la verdad es que no tenemos un aumento considerable de casos que se den en el contexto del escolar. Los chicos y los trabajadores de la educación no se contagian en las escuelas. Lo que sí sucede, por supuesto, es que tenemos docentes o trabajadores que se contagian en sus casas, en otros ámbitos, y que como son contactos de un grupo de chicos, hay que aislar un grado o hay que aislar una burbuja, digamos. Esas situaciones sí las estamos viendo, pero no está siendo la escuela en sí un lugar de contagio. Las escuelas están funcionando con mucho protocolo y hay que reconocer y valorar el enorme esfuerzo que están haciendo todos los trabajadores de la salud, porque la verdad es que los protocolos se están cumpliendo, creo que como en pocos lugares se cumplen mucho más los protocolos en la escuela que en cualquier otro lugar, que en las casas, ni hablar que en los comercios, que en los restaurantes. En las escuelas nadie se saca el tapabocas, en las escuelas se mantiene la distancia, en las escuelas los ambientes están ventilados. Todo lo que no sucede en muchos otros ámbitos sí sucede en la escuela. Entonces, hoy la presencialidad no está siendo un factor de riesgo en términos de contagio. Por supuesto que sí genera un aumento de circulación y por eso también la decisión de restringir el uso del transporte público, pero no está siendo la escuela un lugar o un ámbito donde se estén produciendo contagios. Por supuesto, hay que seguir evaluándolo y esto no quiere decir que esté asegurada para siempre la presencialidad, ni mucho menos. Ya hemos visto como en otros países ha habido momentos de presencialidad y momentos en los que es necesario restringir esa presencialidad. Hoy no es esa la situación y por eso la estamos sosteniendo. Pero bueno, lógicamente hay que ir evaluando porque la situación es dinámica, es cambiante y en función de cómo vaya evolucionando habrá que evaluar si es necesario en algún momento restringirla, pero no es esa la situación hoy. ¿Cuáles son las previsiones que tienen para las próximas semanas, de ya dar, creo, ¿no?, los resultados de lo que fue este fin de semana largo, ¿no? Pueden empezar ahí a conocerse un poco más de casos por ahí. Sí, probablemente ya estamos viendo el impacto del fin de semana largo. Nosotros, de acuerdo a las proyecciones que hacemos, que por supuesto son proyecciones y eso no quiere decir que necesariamente vaya a suceder lo que se proyecta, pero de acuerdo a los números que nosotros manejamos, para fin de mes vamos a tener una ocupación cercana al 80% en el sistema de salud de la provincia, lo cual es una situación de sistema saturado. Por eso es que estamos tan preocupados, porque no hay margen, no hay tiempo, porque nuestro sistema de salud, por más que se ha ampliado muchísimo, que se sigue trabajando todos los días, estamos trabajando en las derivaciones, en refuncionalizar servicios para que puedan estar disponibles para pacientes COVID. Estamos haciendo un trabajo inmenso con mucho esfuerzo sobre el sistema de salud, pero eso tiene un límite.
y la verdad es que un 80% de ocupación de camas es un número donde implica, porque además un 80% en la provincia implica que hay hospitales que están muy por encima de esa cifra. Eso quiere decir hay personas que no van a tener una cama o que no van a tener un respirador o que no van a tener un profesional que pueda atenderlos. Bueno, Leticia, le agradecemos muchísimo este contacto. La última que le quiero hacer para ya agradecerle y despedirla. ¿Piensan ya en restringir o todavía no? Un poquito más. No, a ver, nosotros siempre estamos pensando qué podemos hacer para frenar los contagios. No hay un día que no estemos pensando en eso, porque además es nuestro compromiso, digo, el nuestro, tanto Ministerio de Salud, pero sin duda también el compromiso del gobernador es cuidar la salud y la vida de todos, con lo cual no hay un día, una hora, un segundo en que no estemos pensando de qué manera evitar un contagio en la provincia de Buenos Aires. Hay que evaluar. Estamos evaluando qué más se puede restringir. Sabemos que hay una situación que es distinta a la de la primera ola también en ese sentido, porque la situación económica es diferente, porque partimos de una circulación muy alta, entonces el contexto es totalmente distinto a lo que fue el año pasado, pero sin duda si con estas medidas no logra frenarse la velocidad en el aumento de los contagios, van a ser necesarias más medidas y en ese sentido todos los días trabajamos para ver cuáles podrían ser esas medidas y por supuesto tratando de siempre de afectar lo menos posible otras variables que se ponen en juego en la pandemia. Licenciada Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, muchísimas gracias, que tenga buen día y bueno, lo mejor para ustedes va a ser lo mejor para nosotros seguro. Gracias a ustedes, un abrazo, hasta luego. 6:20 de la tarde, pasaba la licenciada Leticia Seriani. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.